Gracias, Nico. Gastón, todo tuyo, entonces, Bueno, te dejamos la batuta. bueno, gracias a la comisión, que bueno, formo parte de ella también, pero que está llevando adelante estas charlas. Y en esta oportunidad, como ya lo mencionaron, tenemos la suerte de la participación de Alejo Irigoyen. Alejo es investigador del CONICET y tiene su lugar de trabajo particularmente dentro del CONICET en el Centro para el Estudio de Sistemas Marinos, que se denomina CECIMAR, acá en la ciudad de Puerto Madryn. Alejo, bueno, ya les contó de lo que va a hablar en particular, de un poco de peces de arrecife, de técnicas de muestreos y algo de mapeo. Pero bueno, de manera resumida, Alejo hace más de 15 años que trabaja con diversos temas de ecología marina en la Patagonia Central y Norte, y en particular trabaja con ecología de peces de arrecifes rocosos y con tiburones. Cuenta con experiencia en la realización de descensos visuales submarinos mediante buceo, también en el uso de herramientas de video remoto, que supongo que algunas va a mostrar ahora en la charla, y también realiza fotografía subacuática, que la utiliza más allá como cualquiera de nosotros que pueda hacer fotografía por diversión nomás. También se utiliza la fotografía subacuática para evaluar la diversidad y abundancia de peces, incluso de invertebrados marinos. Si mal no recuerdo, Alejo hizo sus primeros pasos en el buceo deportivo con la Federación Argentina en la ciudad de Neuquén. Y bueno, y actualmente, como bien mencionaba Francisco, es buzo profesional científico de prefectura, porque es uno de los requerimientos que tenemos los que trabajamos en el agua y que lo hacemos de alguna manera de forma profesional, aunque no todos estemos de acuerdo con la regulación de Paco en manos de Alejo. Sobre el final de la charla, Alejo va a mostrarles el código QR con el que ustedes pueden solicitar automáticamente el certificado de esta charla, y va a quedar una diapositiva para que estén atentos de que el miércoles que viene, en el mismo horario, hay una nueva charla sobre algas. Y cualquier comentario, pregunta o inquietud que tengan con Alejo, la pueden hacer en el chat, yo las voy a ir anotando, y luego de la charla vamos a poder hablar sobre todo lo que me mencionen ahí. Bueno, nada más, Alejo. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, un placer tener este espacio para charlar con ustedes y tratar de mostrarle algo del trabajo que hacemos desde el CONICET, que es un instituto del Estado. Ahí, como Gastón les contaba, somos un grupo de trabajo en ecología marina que se centra en los peces, en la ecología de los peces, en los impactos del humano, en las relaciones con el ambiente. Hacemos diversos estudios, digamos. Voy a empezar con la exposición. Lo que les decía hoy, que tengo intención de... Acordate de compartir tu pantalla, ¿eh? Sí, Perdón. sí, me Ok. trabé, porque estaba en eso. Ahí está compartida, ¿no? Ahí se ve bien la presentación. Ahí se ve bien. Bien. La idea era transitar, estoy mirando el reloj para tratar de que no irme de tema, 8 y 9. Transitar un poco, contarles sobre los peces y tratar de decirles cosas que por lo menos a mí me parece que sirven en la formación de todo buzo, todo instructor, para interpretar un poco dónde está cuando bucea, un poco encontrar explicaciones, qué es lo que ve y qué es lo que no ve. Y contarles sobre técnicas de muestreo con énfasis obviamente en lo que más nos gusta a los que estamos acá, que son las técnicas de observación directa con buceo, que son muy útiles en los lugares donde se puede bucear, digamos, donde hay agua clara, donde hay condiciones de buceo mínimas. Y después plantear el tema de técnicas de mapeo, que también me parece una herramienta muy útil con infinitas aplicaciones que a todos les puede interesar. Estos son los tres temas.
No sé si lo han observado ya, o la gente que ha tenido la suerte de viajar por ahí, pero en Argentina tenemos los arrecifes, que simplemente son afloramientos rocosos, son zonas de sustrato duro, y encontramos peces solo donde hay cuevas. No sé si han notado eso, a excepción de los peces pequeños, de los peces crípticos, hasta que no encontramos un alero, hasta que no encontramos una cueva, alguna grieta, es muy difícil ver peces. Esto es una característica de los arrecifes argentinos. Obviamente, si uno piensa en ambientes tropicales, que ya los arrecifes están formados por corales como estructura principal, o grandes esponjas y demás, hay superficies planas, sin grietas, que hay toda una comunidad de peces. En Argentina, como en el resto del mundo, los arrecifes templados, digamos, de zonas frías, se producen más que nada por formaciones duras, que son rocas. En el caso de algunas restingas o algunos otros sedimentos pueden ser roca semiblanda, como es la famosa tosca, que es arcilla compactada. Y también están los arrecifes artificiales, ¿no? Que uno cuando piensa en arrecifes artificiales, a la mente posiblemente les venga un barco hundido o algo así, pero bueno, técnicamente casi cualquier estructura que ofrezca refugio, que ofrezca sustrato para fijar determinadas algas o determinados invertebrados, es considerado un arrecife artificial. No sé si ven la foto de arriba a la derecha, que se ve un salmón asomándose de una cueva, un salmón macho. Eso que está ahí es una chapa, es basura básicamente, bueno, que forma un ambiente novedoso donde vive un salmón, donde es aprovechado por un salmón. En la foto de abajo está un típico alero de relieve alto, donde tenemos una gran estructura, donde tenemos una roca dura hacia arriba, que por erosión diferencial, o sea, por erosión del material que está abajo, que es arcilla compactada, se generan estos aleros y estas grietas y estos derrumbes que dan forma y vida a nuestros famosos aleros, digamos, que es donde transcurre casi todo el buceo deportivo de nuestro país. Y simplemente el dibujo de abajo a la izquierda es una representación esquemática de cómo está compuesto un arrecife rocoso. Les dije templado recién. Templado significa, como está nuestro planeta distribuido, son zonas de mucha variabilidad climática. Son zonas donde tenemos una época cálida o casi cálida y una época fría. En el gráfico que ven son los registros nuestros de monitoreos de arrecifes de temperatura. Esto que parece tan simple como una oscilación a lo largo del año, ¿no? Con un mínimo de temperatura en agosto y un máximo de temperatura durante el verano, que oscila a nuestra latitud del Golfo Nuevo, que esto es 42, 43 grados sur, una diferencia de 6, 7 grados, que ecológicamente, ambientalmente, genera muchos cambios, muchas transiciones, muchos momentos, que hacia el sur son más extremos, mucho más extremos, documentales, no sé, de la Antártida, los ciclos de colonización de megafauna y de llegada de krill, y ciclos de abandono de esas zonas, pues se vuelven completamente inhóspitas. Y en el otro extremo están los trópicos, ambientes estables a lo largo no solo del año, sino que de cientos de años y hasta de eras geológicas a veces, donde bueno, se da otra situación ecológica para los animales que viven ahí. En este gráfico pueden ver la Argentina, el mar argentino. Simplemente es para mostrarle cómo casi toda nuestra costa, y sobre todo la zona norte y centro de la Patagonia, es una zona de transición de estas dos cosas que les decía, donde en los peces y también en invertebrados,
y en otros animales, encontramos una zona de transición. O sea, las comunidades que observamos buceando están compuestas por animales de zonas frías, que tienen su fin de distribución hacia el norte en nuestras aguas, y al revés, especies de zonas cálidas o de zonas subtropicales que tienen su límite de distribución en nuestra región. Esto también se junta con la componente templada estacional. A veces, o en muchos casos, sobre todo en especies móviles, que son como los peces, no tanto en invertebrados, durante la época cálida, el verano, otoño, dominan las especies del norte, de zonas más cálidas, y al revés en invierno. Ahora más adelante voy a tratar de tocar de vuelta el tema. En la situación actual, en un contexto de cambio climático, estamos observando, hay cada vez más registros, así como sucede con las aves, en el mar nos pasa lo mismo con los peces, de una dominancia o de un avance de estas barreras biogeográficas de norte. Cada vez vemos más especies del norte que se desplazan hacia el sur, o que permanecen más tiempo en el sur, o que colonizan nuevos sitios hacia el sur, y no vemos lo opuesto. Vemos especies de zonas frías que vayan hacia arriba, digamos, hacia el norte, visto desde esta organización del gráfico. Ahora simplemente un repaso en cómo la gente que trabaja en ecología, cómo ve nuestra mente a los distintos grupos de peces que están en los arrecifes. Tenemos por un lado las especies que se llaman sedentarias o cuevófilas, que son las especies más conspicuas para nosotros, las que son más fáciles de observar o con las que convivimos durante los buceos. Y se da también que son especies de tamaño medio o grande, que son, además de recursos carismáticos, o sea que un turista puede pagar para ver esa vida, también son recursos pesqueros, ya sea recreativos o comerciales. Los más conocidos, que seguramente todos ustedes los conocen, es el salmón. Este es un fenotipo macho, todo gris. Este es un fenotipo, cuando digo fenotipo es la apariencia. A los animales o a los humanos o a todos, el fenotipo es la apariencia. Es el fenotipo de una hembra, que ven que tiene pintitas en la cara y tonos amarillos, o de un macho juvenil, que hace una especie de camuflaje en un aspecto de hembra para bueno, no sufrir lesiones cuando pasa cerca de un macho adulto dominante, digamos. Este es un fenotipo, una apariencia de un macho adulto. Este sería como nuestra especie más grande, de mayor tamaño, o sea que a mucha gente le gusta ver. Otra de las especies más importantes es el mero, el Acanthistios patagonicus. Es una de las más abundantes en todo el mar argentino. Más abundantes en número y en biomasa, o sea, en producción, en cantidad de animales, desde Mar del Plata hasta el Golfo San Jorge. Generalmente grupos, siempre asociados a unas cuevas. Otra especie común es el turco, una especie curiosa, simpática para los buzos, y que también es muy abundante también desde el norte hasta el Golfo San Jorge. No sé si le ven aspecto a agua fría, pero de las que muestro, esta es la primera especie de dominancia en zonas frías, con límite de distribución en nuestra área, en el Golfo San Matías, es el escrófalo. Es otro de las especies abundantes, sobre todo en la zona de Comodoro. Yo les decía recién que el mero es abundante hasta el Golfo San Jorge. El Golfo San Jorge es la zona es donde se localiza la ciudad de Comodoro. Ya para la zona mismo de Comodoro hay un reemplazo de especies, donde el mero deja de ser el más abundante, y ya el escrófalo es protagonista, digamos, de los arrecifes. Otro grupo de especies forman cardúmenes, que también son recursos pesqueros y conspicuos para el humano. Hay varias, acá les voy a mostrar solo dos de las más importantes, que es el sargo y el papamoscas. También
el papamoscas con dominancia hacia el centro y sur, y el sargo una especie más dominante hacia el norte. Y después otras especies que las clasificamos como arrecife, pero en realidad por la escala, por el tamaño que tienen una distribución mucho mayor, son las especies llamadas crípticas o pequeñas y crípticas, tienen mayores densidades dentro de los arrecifes, pero se distribuyen en el ambiente, ya que pueden encontrar refugio en cualquier estructura, en un caracol, debajo de un alga, debajo de una piedra muy pequeña, o sea que habitan casi todos los fondos. Muy posiblemente en cada metro cuadrado de nuestro mar se pueda decir, salvo excepciones, ¿no? Zonas de arena muy, muy lavada, zonas de mucha correntada donde el sustrato es muy inestable, en cada metro cuadrado de nuestro mar hay una especie pequeña y críptica, que pasan desapercibidos, que son difíciles de ver, pero bueno, tienen un rol muy importante como base de las cadenas tróficas. Cuando digo base de las cadenas tróficas, digo que son base de las cadenas alimentarias, ¿no? Otros peces más grandes, pingüinos, lobos, delfines, toda la vida y cómo la energía pasa desde el sol hacia los predadores mayores, que somos los humanos posiblemente, las orcas y demás, tiene eslabones clave y posiblemente estas especies crípticas pequeñas sean uno. No alcanzan a ver dónde está al lado de una anémona, ese es un diablillo, es un fondo típico también de la Patagonia. No sé si se ve del mouse la flecha, pero bueno, ahí está el diablillo, que si bien es pequeña y críptica, es una de las más conocidas por su comportamiento, que se mueve mucho, se acerca, tiene algún tipo de curiosidad. Pero después hay un montón de especies, este es el cocherito, que es más tímido, que es más del norte. Después está este bagre sapo, lucerna. Este especie es muy rara que la veamos porque vive enterrada en la arena en zonas profundas en un momento de su vida, en otra migra hacia las restingas para reproducirse, pero está siempre en grietas muy pequeñas, en zonas muy oscuras, pero son especies muy, muy interesantes. Tiene bioluminiscencia, tiene un canto para atraer la hembra a su nido. Se encuentra en dieta de delfines, tiburones. Es una especie muy, muy importante en nuestros ecosistemas costeros. Pero que yo, por ejemplo, una sola vez vi uno. Son como grandes desconocidos. Esta es otra especie también clave que se encuentra en dieta de casi todos los animales, incluso las aves. Es el pez piedra, Triadolosotia argentina, y que hay mucho, pero también es sumamente críptica, sumamente linda, es como una delicia para la fotografía y demás, que ahí les planteé un desafío de en los próximos buceos afinar el ojo y empezar ahí en espacios chicos a tratar de conocer estas especies que están. Este es el diablillo, que es la más conocida por lejos de las que estoy hablando. Este es el clinio, una especie también muy, muy abundante, pero se adapta mucho en forma, colores a las algas sobre todo, y cuando es descubierta desaparece, hace como un pique corto, pero también es muy, muy abundante y muy pocas veces tenemos el gusto de verla. Varía mucho los colores y demás. Y después otra especie que no es abundante, casi un misterio cómo se distribuye, es el hipocampo, pero también hay que tener un ojo muy fino para verlo. Es muy posible que sea un doble efecto, de que hay muy poco y que es muy difícil de verlo porque se camufla muy bien y a veces es muy chiquito. Y después toda una familia, que son varias especies, son las nototeñas, que también tienen las características que les estoy contando. Estas son un total de 7, 8 especies que tenemos en nuestra Patagonia sobre todo. Y esto liga con lo que les decía de los corrimientos de los límites de norte hacia el sur de unas especies. Acá tenemos peces limón, que cada vez llegan más hacia el sur y permanecen más tiempo.
hacia arriba a la izquierda hay un Hiportodus niveatus, que es una especie de mero en fase juvenil. Los adultos llegan a más de 100 kilos, que es una especie típicamente brasilera, pescada por pescadores de palangre en la zona, en la región de Bahía, en Brasil, y bueno, está en Argentina ahora. Los reportes que están apareciendo son de pescadores de altura, y la que está acá abajo es la famosa garopa, Micteroperca marginata, una especie que está en el billete de 10 reales brasilero, o sea, una especie icónica de Brasil, un recurso pesquero, un recurso carismático, etcétera, y cada vez hay más registros y más hacia el sur también. Y podría seguir hablando de esto horas, porque hay cantidades de registros de especies que no solo van más hacia el sur, sino que algunas empiezan a aparecer y luego durante el verano, y ahora las estamos viendo todo el año. O sea, ahí es teléfono para los que estamos preocupados por el cambio climático. Bueno, y simplemente una reflexión de estos ambientes sobre los usos, que también es un tema que da mucho para hablar, muchos conflictos, no se puede hacer todo en el mismo sitio, no se puede ver salmones grandes, pescar salmones grandes y hacer pesca artesanal, ni mucho menos comercial. Uno de los usos más masivos, si no el más masivo de los arrecifes y su ensamble de peces, es la pesca de altura, en una escala mucho más chica la pesca submarina, pero que a pesar de ser una escala mucho más chica, entra en conflicto directo con el buceo recreativo, contemplativo, porque se suele practicar en los mismos lugares. La pesca de altura, si bien es mucho más masiva, se practica en otros lugares, en lugares más profundos, más lejos de la costa, donde no se bucea, entonces no hay tanto choque entre las dos actividades. Y obviamente las actividades comerciales, ¿no? Pesca artesanal y un poco también la industrial. Y bueno, y acá el uso recreativo y científico, ¿por qué no?, de estos ambientes, que es el que muchas veces hacemos nosotros. Que mucho menor, pero bueno, también hay grupos de trabajo, lo veo a Gonzalo Bravo conectado, están haciendo también estudios de impacto, ¿no? A otra escala. Bueno, si les parece, pasamos al otro tema. Van 10 minutos de charla, a un paneo sobre los métodos de muestreo que existen y solemos utilizar en estos ambientes para tener datos, tener variables, tener noción de qué está pasando, qué hay, qué no hay, qué dejó de haber, o qué hay más, qué hay menos, o como decía Francisco Uribe recién desde México, para tener una estimación de qué se puede hacer y qué no, o cuánto hacer de cada cosa, ¿no? Él se refería específicamente en hacer en lo que hacía con recursos pesqueros, de decir, bueno, cuánto hay, y con datos biológicos de cuánto se reproduce, qué mortalidad tiene y demás, hacer una estimación de cuánto es seguro pescar. Y bueno, y de que mucha gente viva de eso de una manera sustentable, ¿no? Que son muchos de los hombres de mar que son los pescadores. Básicamente los métodos de muestreo se dividen en dos grandes grupos: los métodos que involucran la captura y los métodos de observación, que ahí es donde entra el buceo y le entra la parte más divertida, por lo menos para nosotros. Obviamente, en el desarrollo de la ciencia y la humanidad, imagínense que históricamente los métodos que se usaban eran no solo de captura, sino que destructivos, o sea, captura destructiva, desde los primeros muestreos para describir los grupos de peces, que se usaban explosivos o ictiocidas, así biólogos como ahora somos nosotros, en su momento, como querían saber qué había en determinado lugar, lo más práctico, lo razonable en ese momento era poner una bomba y juntar todo, digamos, que técnicamente es muy efectivo, porque no se te escapa nada, ¿no? Pero no queda nada tampoco, o sea, describís o tenés muy buenos datos de lo que había. Redes de arrastre, trampas y pesca con anzuelo, ¿por qué no las trampas como métodos ya de captura, pero no necesariamente destructivos?
Y luego los métodos de observación, que los básicos serían los censos de peces o los censos visuales, el uso de cámaras, hidroacústica, que son métodos con ecosondas, que también se pueden obtener muchos parámetros, y de teledetección, que son métodos más informáticos, más complejos, que no los vamos a tratar en este tema. Y después hay otro tema que se mete un poco por la ventana, pero a mí me gusta siempre mencionarlo, que la gente sepa que existe, que es el conocimiento empírico, que básicamente es el conocimiento acumulado en la gente que ha vivido en el mar mucho tiempo, que vive día a día en el mar. Un ejemplo del conocimiento empírico también se llama conocimiento ecológico tradicional, y demás. Puede ser lo que nos puede contar un pescador de Claromecó, que imagínense que puede haber vivido ahí toda la vida y todas las temporadas de pesca que se la haya pasado pescando como medio de vida o como cuestión recreativa. Y bueno, yo creo que él más que nadie, más que ningún científico, que ninguna institución, puede saber sobre el estado de la corvina negra, ¿no? El caso de la corvina negra es un caso icónico. Creo que hubo una noticia en el diario este verano, que después de 10 años en el torneo de la corvina negra se volvió a pescar una corvina. O sea, desapareció por más de 20 años la especie, el torneo se sigue llamando las 24 horas de la corvina negra, y desapareció prácticamente ese animal. Entonces hay mucha información en el conocimiento empírico, o de un capitán de pesca, o de un buzo, de quien sea, ¿no? Ese es todo un tema. En métodos de captura, no sé si alguna vez en su vida han escuchado hablar del INIDEP en Argentina. El INIDEP en Argentina es otro instituto del Estado, como es CONICET, que es el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, que hace a gran escala lo que contaba Francisco hoy que hacía. Con los mismos métodos que los pesqueros industriales, nos dice cuánta merluza hay, cuánto langostino, se puede pescar, cuánto hay, sus ciclos, también hace investigación básica y demás. Y en casi todos los países, digamos, desarrollados mínimamente, tienen institutos que con métodos de captura se dedican a eso, ¿no? Como un manejo deseable y sustentable de sus recursos. Y después, esto los paso brevemente, ¿no? Hay un montón de métodos de captura que ya no son destructivos y que sirven como accesorios. Este es un método que nos sirvió mucho para trabajar con el mero, para reducir un poco el impacto de la pesca y lograr marcar animales para ver cuestiones de residencia, de migración entre arrecifes. Eso sí, básicamente es una pesca con un anzuelo, con un palo, y tomábamos los datos del animal y lo marcábamos in situ. Otros métodos de captura que no necesariamente son destructivos o que se pueden combinar con métodos de observación, como en este caso, son las trampas. Acá son trampas que tienen cebo adentro, donde los animales, los peces sobre todo, se meten. Y también se registra cuántos peces son atraídos por la carnada y que no necesariamente entren a la trampa, ¿no? Es una forma de saber qué hay y en términos relativos cuánto hay. En este caso ven que hay carnada, o sea, estamos hablando de cuánto hay de especies carnívoras al menos. Hay una foto de una trampa, es un arrecife coral. Esta es una foto tomada por la misma trampa que les mostré antes, de un snapper también en un ambiente tropical. Y bueno, las típicas redes, ¿no? Métodos de captura destructivos, básicamente. Más pesca con anzuelo. La pesca con anzuelo es un gran aliado de los biólogos en muchas cosas. Se pueden tomar muchos datos y sin lastimar a los animales más de la cuenta, para tomar parámetros biológicos sobre proporción de sexos, tallas, presencia, y además marcarlos para estudiar migraciones. Y bueno, y ahora nos metemos en lo que más nos interesa, que son los métodos de observación. Método de observación, empezamos con las cámaras, que acá
Gastón Troviani, el anfitrión, digamos, el compañero que me presentó, que es un especialista en el método. Esto creo que es probando una cámara de noche en el muelle acá en Puerto Madryn. Existen, se pueden clasificar los métodos de observación a través de video en dos grupos, los de operación con buzo, donde el buzo sostiene el equipamiento, o de operación remota. Los métodos que utilizan los buzos son métodos de movimiento, donde simplemente se sostiene una cámara con generalmente se usa algún tipo de dispositivo que sirve para estimar el tamaño de lo que se observa, que en nuestro caso son peces, como no solo saber qué hay, cuánto hay, sino el tamaño de lo que hay, que muchas veces nos habla si son individuos en edad reproductiva, si son juveniles, si son reclutas, y nos permite también esta estructura de tallas, por cuestiones comparativas, saber el estado de conservación, si son zonas muy o no. Y después los métodos de operación remota, que hay dos grandes tipos. Operación remota significa que es un aparato que se suelta con más o menos control, pero que funciona solo sin necesidad de estar nadie metido en el agua, digamos. Estáticas, que son estaciones, podría ser como lo que mostré la trampa, de estaciones fijas con cebo, que permiten interpretar qué hay. Y eso es una clasificación muy fina que no vale la pena comentar. Y de movimiento, ¿no? Que acá están los dispositivos que se arrastran, donde uno puede hacer una videotransecta sobre el fondo, o los famosos ROVs, ¿no? Que ya son dispositivos que uno los maneja y los hace ir para donde quiere. La principal diferencia entre un aparato de deriva que se arrastra con la embarcación y los ROV, por lo menos a nuestra experiencia, que los aparatos que uno arrastra sirven para rastrillajes, para prospecciones extensivas. O sea, rastrillar un área, mapear un área inmensa donde ágilmente una biotransecta uno recorre. Y los ROV son para tareas intensivas, dentro de un espacio chico, poder ver con mucha precisión qué hay, moverse. Tienen aplicaciones completamente distintas. Y por más caro que sea un ROV, no sirve para lo que hace una cámara de deriva, y bueno, y mucho peor en caso contrario, una cámara de deriva para el trabajo que hace un ROV es completamente inútil. Acá tenemos a Gastón Troviani en un arrecife patagónico con una cámara que ya estaría como viejita, con 3 láser calibrados, haciendo un estudio de la estructura de tallas en un arrecife. Ahí pueden ver un mero con los 3 puntitos verdes. Cada punto verde tiene una separación entre sí de 10 centímetros. Entonces, extrayendo una foto del video, siempre y cuando el pez esté perpendicular al impacto de los láser, uno va tomando medidas de lo que impacta con los láser. Esta es una experiencia también de Gastón en un ambiente de agua dulce, algo que se los recomiendo si no lo han hecho. Para mí fue nuevo esto de tirarse en un río a bucear en apnea, ¿no? Esto lo hizo Gastón en el río Chimehuín también para estudiar las poblaciones de truchas de interés recreativo. El mismo sistema adaptado a algo un poco más chico por la velocidad de corriente, ¿no? Y la situación particular, pero la idea es la misma. Es la misma. Después lo que les decía, nosotros esta técnica la usamos sobre todo para estudiar tiburones, para estudiar grandes depredadores. Es especialmente útil en esos casos, porque son animales que son muy huidizos. Con el tipo de tiburones que tenemos en nuestra zona.
Y con respecto a los censos visuales, que ahora voy a hablar, podría aportar en el caso de especies tímidas a los buzos o en situaciones de buceo muy complejas donde sea muy difícil bajar, la cámara puede aportar algo. Si no, siempre creo que es superador el humano viendo con sus propios ojos las cuestiones. Estos son nuestros equipos, digamos. Ahí falta el palo de cebo que usamos con tiburones. Ya ven que es algo muy, muy casero, que se puede hacer no solo con fines científicos, sino con fines recreativos, de tomar buenas imágenes, ¿no? A esto le falta abajo un palo con una canasta de cebo, que se puede hacer casi con cualquier cosa. Y el cebo generalmente son peces aceitosos, como es la caballa, el magrú, peces con mucha sangre, mucha grasa, aceite, que tiene una atracción muy grande de los carnívoros. Y en determinadas situaciones se pueden producir imágenes muy, muy buenas, más allá del uso científico. Esto no es basura, son nuestros diseños de cámara de deriva, también muy, muy caseros, que también eventualmente es un desafío planteable para casi cualquiera, donde ahí ven una cámara apuntando hacia abajo para estudiar el fondo, una hacia adelante, que le llamamos exploradora, que es la que está conectada en superficie, y es la que uno va viendo para no romper el aparato, no engancharse en un alero y demás, y se arrastra básicamente con la embarcación. Exploradora y esclava, como les decía. Siempre es mejor bucear. La imagen, esta es una imagen en condiciones óptimas, de una super visibilidad, todo perfecto, y nada, si uno estuviera en ese mismo lugar buceando, vería 10 veces mejor. Pero a veces la videotransecta, la cantidad de horas que uno puede hacer eso, con determinadas condiciones, Hola, hola. Hola, se cortó la Eh, comunicación se- de Alejo, me parece, ¿no? sí, sí, ahí volvió Alejo. Ahí volvió. Ahí volvió Alejo. Ahí ahí estás, está. Alejo. Alejo. ¿Hasta dónde me se- escucharon? ¿No? ¿Se cortó al eh, principio? No, sí, sí, tenías problemas con el audio, se escuchaba un poquito con delay, después se dejó de escuchar y después ya te fuiste directamente. Bien, ¿hasta dónde se escuchó aceptablemente? ¿Hasta lo del rock? No, un poquito antes, antes antes. sale la cámara de deriva con las dos cámaras. Bien, bueno, Ahí. ahí sigo. No dije nada demasiado revelador. Esto es simplemente un ejemplo de un rock que ya creo que hemos visto mucho en la televisión y demás, eh, que sirve para tareas de vuelta intensivas y no de rastrillaje. Los métodos de observación con video tienen algunas ventajas, es que tienen registro permanente. Esto significa que uno va y graba y lo puede usar para una cosa. Luego tiene una duda y lo puede volver a ver. O viene alguien y dice, bueno, pero yo quiero hacer otra cosa, y con el mismo video puede hacer todo un trabajo nuevo, que no sucede si no fuera porque el video está grabado. Y en algunos casos la cámara evita algunos sesgos de comportamiento, o sea, algunos animales, en algunas situaciones es menos intrusiva, menos molesta la cámara que la presencia de un buzo, ¿no? Como contraparte, a veces la demanda de espacio, de tiempo de análisis, de almacenamiento de los videos es muy grande, es muy pesado el trabajo,
requiere la misma visibilidad casi que para realizar tareas de buceo, y a veces los costos, ni hablar de un ROV, ¿no? Son muy altos, es una limitación. Bueno, pasamos a censos visuales, que es lo que usamos típicamente para estudiar los peces. Los censos visuales empezaron en 1954 con un americano que empezó a estudiar ambientes tropicales. Y existen 4 tipos principales: censos en transectas, donde se tira una línea recta, ahí se veía en la foto una cinta, una línea blanca, que es la que tiramos cuando queremos medir sobre qué área hicimos la estimación, tomamos datos. Censos de distancia, esto es una cosa computacional más complicada, donde uno va nadando y toma distancia del pez al centro de la transecta, y después se hacen modelos matemáticos para estimar la abundancia en esos lugares, ya sin un ancho fijo, sino que el ancho total. Censos de punto fijo, que se suelen usar en ambientes tropicales, que ahora les voy a mostrar, y roaming transects, que son transectas de búsqueda, que acá ya el espacio sobre el que uno saca conclusiones ya no importa, sino que lo que se toma en cuenta es el tiempo. ¿Qué datos se toman? Uno en un censo visual puede básicamente tomar datos del número de especies que observa, eso es la riqueza de especies. Puede tomar datos de número de individuos, ahí ya toma medidas de densidad, de abundancia, cuánto hay de cada cosa. Y medidas de tamaño, que esto ya se los comenté un poco, que además con determinado conocimiento de las especies puede estimar biomasa, o sea, cuántos kilos, cuántos miles de kilos hay por determinada cantidad de área de cada animal, ¿no? Y a su vez el buzo puede tomar medidas de factores ambientales, digamos, de profundidad, temperatura, visibilidad, cuestiones de todo tipo, de sustrato, de otros de ambientes, y establecer interrelaciones entre lo que observa de los peces y cuestiones más generales del ambiente. Este es un diagrama de lo que es un censo en transecta. Generalmente se hacen parejas, donde uno imagina un cilindro de inferencia, de un ancho fijo y un largo determinado, y cuenta básicamente lo que observa en ese lugar. Nosotros hacemos en Patagonia algo así, siguiendo el borde del alero, ¿no? Sería un censo en transectas a lo largo de un borde del alero. El roaming transect, que es lo que les contaba, es un desplazamiento aleatorio del buzo en un lugar en un tiempo determinado, y la medida que toma es cantidad de X cosa que observa por unidad de tiempo. Esto es una representación de una isla donde uno podría hacer una vuelta a la isla entera haciendo un buceo de búsqueda. Bueno, esta es la representación del censo de punto fijo, donde el buzo baja, elige un lugar, o elige no, baja al azar en un punto y hace un giro de 360 grados, observando a una distancia, generalmente es de 4 o 8 metros, todos los animales que hay en ese lugar. Esto se aplica mucho en ambientes tropicales, donde hay una cuestión muy móvil, unas densidades muy grandes, muchas especies pequeñas, donde uno básicamente, si hace una transecta, se puede llegar a volver loco por la cantidad de cardúmenes de especies pequeñas y demás. Entre las ventajas es que es no destructiva, es relativamente rápido y fácil de hacer y de aprender, tiene un costo relativo bajo con otras técnicas, y permite estimaciones de densidad de un montón de cosas y medida de un montón de variables. Uno cuando está ahí puede ver mucho. Toma mucha información del medio cuando está buceando.
Se volvió a cortar, ¿no? Para todos. Mari no suele estar bien representada por la conexión de internet que tenemos. A ver si puedo volver. Alejo, ¿me escuchás? Estoy con el Alejo. mute. Ahí está. ¿Ahí me Ahí está. escuchan? Ahí te Ahí va. escuchamos. Te fuiste de nuevo, sin avisar. Bien. Sí, Bueno, voy a tratar de contarles rápidamente lo que le quería contar sobre el mapeo. Háganme cara si se escucha muy mal y voy más despacito. Bueno, vamos a las preguntas. Mapeo, básicamente se trata de ubicar cosas, sitios, eventos en un determinado lugar geográfico, un lugar físico. Y lo que les voy a tratar de contar yo es obviamente a bajo costo. Hay métodos que de muchos miles de dólares hay aparatos que se pueden usar para esto, ¿no? El equipo que generalmente usamos nosotros para hacer este tipo de mapeos en censos visuales y en un montón de aplicaciones es un lugar donde tener un GPS seco, que nuestra mejor versión es una tabla de bodyboard, por cómo navega siempre muy encima del buzo por cómo está sujetada y demás, lo cual hace que el error sea muy chico de desplazamiento. Ponemos el GPS en un tupper y también, además, con una bolsita estanca, ¿no? Un reel que los lleva al buzo y un peso. Bueno, y además, el buzo puede hacer la georreferenciación o la toma de datos simplemente con el reloj de buceo sincronizado al GPS o con la cámara o con una cámara de fotos sincronizada con el GPS. Cuando digo sincronizada, es que tengan el mismo tiempo a escala de segundos. O sea, agarrar el GPS, que es lo que tiene hora por default, que toma la hora del satélite, y la computadora buceo o la cámara de fotos ponerle la misma hora que el GPS. Acá hay un detalle, ahora cuento un poco más sobre cómo se llega de esa simple sincronización a tener una posición geográfica. Un detalle de cómo puede llegar en un GPS. Acá básicamente lo que les decía es que al momento que el GPS toma datos y hace un camino, graba un camino, simplemente el GPS cada X cantidad de tiempo o cada X cantidad de recorrido toma un punto geográfico y va construyendo un track simplemente como una sumatoria de esos puntos. Cada punto que toma el GPS, lo principal es que te dice dónde está, ¿no? Dice, bueno, acá, 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 acá. El primer dato básico que toma es la hora del día, escala de segundo y un montón de cosas. Bueno, la fecha, obviamente, y demás. Entonces, imagínense que si yo bajo del agua, digo, bueno, encontré, no sé, una tubería submarina y anoto a las 12 horas, 10 minutos, 58 segundos. En ese momento que lo vi, que anoté eso, el GPS tomó un punto a esa misma hora. ¿Cómo después ligar la notación escrita con eso? Es muy fácil, se puede hacer de forma manual. Hay software gratuitos que lo hacen por uno. Es como que se puede llegar de muchas formas, porque es realmente, realmente simple. No sé si se entendió, pero es tan simple como eso. Ahora les voy a mostrar un videito con una opción. Una opción que es el PhotoPlace, que es un programa libre, un software libre que se llama PhotoPlace, es PH Photo, que lo que te pide es que cargues las fotos y el track del GPS que grabó, y solito te junta, a cada foto le pone una posición. Acá va un video del ejemplo del PhotoPlace.
Esto cuando empezamos a desarrollar el método. Y mapeábamos arrecifes y cosas que encontrábamos dentro de los arrecifes. Eso es el famoso arrecife de Cormoranes, que lo nadamos del inicio hasta el fin. Ahí esa es la foto que indica que inicia la transecta del censo de peces. Eso ahora les voy a contar qué es. Eso es un... Y bueno, y eso es lo que muestra el final, que es el número 2. Y vamos a resumir. En el... Perdón, en esas primeras pruebas encontramos esta placa, que creo que ahí están las cenizas después nos comunicamos con la familia, en una zona del alero, vimos esa placa y le sacamos una foto. Que ahí fue donde dejaron las cenizas de una persona, un buzo, que murió en ese lugar en el año 67, y la familia dejó a modo de homenaje y supongo por voluntad de César Pedrotti, sus restos ahí, y pudimos después de mucho tiempo pasarles el waypoint, la posición geográfica a los descendientes de dónde estaba eso. Como que nada, se dio justo en una prueba del sistema encontrar algo que estuvo bueno georreferenciar, porque los buzos antiguos que lo habían hecho habían perdido las referencias ya, o muchos ya no estaban, digamos, como para volver a encontrar ese lugar. Bueno, eso que les conté es una opción de tantas, que es el PhotoPlace, que está en internet. Y después otra opción es la sincronización directa. Compu de buceo, anotación de que viste en qué momento a escala de segundo y después buscar el punto en los datos que guarda el GPS. Acá otra historia linda, les voy a mostrar un video de una videotransecta. Este aparato que desarrollamos con Gastón, una de las primeras veces que la usamos en la zona de Cormoranes, en la oficina mirando el video. Este es el track, la línea roja, o sea, el avance de la embarcación que está sincronizada con el video. No sé si vieron ahí que pasa algo raro en el video. Es como una sombra ahí, una cosa en forma de T. Nos llamó la atención, la gente con experiencia lo vio y nos dijo, muchachos, eso es un ancla antigua porque tiene cepo de madera y qué sé yo. Y dijimos, bueno, vamos a ver si el método funciona, porque hay que ir a bucear ahí donde se capturó esa imagen, un punto y funcionó. Extrajimos un punto a partir del momento del video y era un ancla de fines del siglo XVII y que por suerte la pudieron ir a monitorear y a estudiar la gente de arqueología submarina del grupo de Murray. Esas fotos son las Islas Blancas, es una zona que buscando ese ancla encontraron 2 más y cadenas y demás. Se ve que era una zona de abrigo en siglo XVI, XVII, XVIII, que aparentemente había mucho movimiento de la gente que hacía captura de lobos marinos y pingüinos para hacer aceite, para hacer combustible. Bueno, esto que le digo de mapear es una aplicación con censos visuales que nosotros hacemos y una aplicación con videotransectas que nosotros hacemos. Pero uno podría mapear un parque submarino, explorar un área y marcar características de interés, o simplemente hacerlo como de rutina, porque ¿cuál es la típica? Encontrás algo y no lo encontrás nunca más. Decís, bueno, era más o menos acá, no sé qué, y queda el cuento generalmente. O cuesta mucho volver a encontrarlo. Bueno, si uno de rutina bucea y aparte como seguridad tener una boya en superficie y demás, nos resulta también cualquier cosa copada, uno puede contarlo. Bueno, creo que eso es todo. Me pasé para variar del tiempo, 50 minutos. Si quieren tomarse algún minuto para escanear este código.
Me dicen, Gastón, decime vos cuando... Ahí, Alejo, te interrumpo, no sé si toda la gente está al tanto, pero si escanean van a van a recibir por correo electrónico directamente el certificado de participación en cuenta, que puede ser que les llegue el correo directamente a la casilla de spam, así que estén atentos a eso. Lo dejamos ahí un instante. Si querés, Ale, mientras tanto, te hago algunas de las preguntas. Dale, dale. Empezamos por atrás, de las últimas porque estamos en tema. Acá nos pregunta Marcelo ¿en qué zona se encontraba el ancla? El que acabas de mencionar y que encontraba. Gastón, ¿vos me escuchás a mí, Gastón? Gastón, ¿me escuchás? Se está cortando. Gastón, ¿me escuchaste? Sí, yo te escucho. Sale muy cortado lo que estás leyendo. Si querés, veamos si sale mejor, lo leo yo, no tengo problema. Dale. ¿Sí? Marcelo Enrique Vega pregunta en qué zona se encontraba el ancla. Bien, ahí la leí esa pregunta y otra más. Y escuché un poco lo que dijo Gastón. Esa ancla la encontramos en Islas Blancas. Islas Blancas están frente a la localidad de Camarones, que es la provincia del Chubut y es el extremo norte del Golfo San Jorge, que está en el inicio de lo que ahora es el Parque Marino Interjurisdiccional Costero de la Patagonia Austral, que es una zona de colonias gigantes de aves y mamíferos, que era lo que llevaba ahí a navegantes ingleses, españoles, franceses a capturar estos bichos. Y sí, cuando buceamos le sacamos fotos, estaba muy, muy cubierta de vida el ancla, pero se veía clarísimo y se veían partes de hierro. El cepo era de madera, lo cual tiene toda una implicancia de que era de fines del siglo XVII, pues ya del siglo XVIII en adelante el cepo era de metal. Y nada, y como les decía, por suerte nosotros no fuimos más, pasamos en la posición a los especialistas y por suerte pudieron ir y forma parte del conocimiento que ellos están tomando y transmitiendo. Así que bien. Bueno, ahí te pregunta, Leandro Miri te pregunta cómo se llama el software para georreferenciación que usás. Sí, ahí lo escribí en el chat. Photoplace, pero escrito con P-H-O-T-O, place de lugar en inglés, place. Photoplace. Y Poto con H. Y hay un montón. Un montón. Imagínense que todos los runners, los que hacen montañismo, todas las aplicaciones que están en súper desarrollo se basan en lo mismo, en sincronizar lo que lee el GPS con lugares, con fotos, con cosas. Y para entender el método está re bueno hacerlo manual, tener toda la lista de puntos con el horario segundo y también. Bueno, buenísimo. Ahí, bueno, Héctor pregunta sobre la grabación. Les cuento que la grabación va a estar en la página de la Federación, en fas.org.ar. En el área de descargas están todas las grabaciones de todas las charlas que se van dando. Esto demora por lo menos 3 días, no es de un día para otro porque lo editan un poquito, pero más o menos en 3 días ya lo pueden encontrar ahí. Acá, perdón que me meta, hay una pregunta que no sé si es una pregunta o
o una afirmación que me da curiosidad de Darío Santillán, Chino Perro, que dice, estuvo a la deriva un tiempo la placa de Pedrotti. No sé si es que él lo sabe y nos lo está contando, me pregunta. Yo la verdad no tengo idea, por lo que hablé con Malevo Medina y con algún otro buzo histórico que estaba en el momento de la muerte de Pedrotti y demás, la pusieron ahí la placa donde la encontramos. Pero lo que pasa es que ellos no fueron más ahí y estaba completamente tapada por algas, como que es algo que ellos mismos no tenían ni punto de GPS, ni infilación, ni nada para si ellos querían o algo, poder indicarle a alguien, mirá, anda a ese lugar. Ahí te pregunta Facundo Nisevich, te pregunta si sabés qué pasó con la corvina negra. La corvina negra simplemente sobrepesca. Es un típico ejemplo de un animal longevo, de crecimiento lento, de primera madurez tardía, o sea que un animal para poder reproducirse tiene que tener varios años, y se pesca más de lo que el bicho da, de lo que la población puede recuperarse, y se llegan situaciones de depresión del stock, o sea, de la población, que no hay más y no hay más. Actualmente es como que la población se retrajo y lo que queda de corvina negra está más alrededor del Río de la Plata. Mar Chiquita, Lavalle, un poquito del otro lado, de la costa uruguaya. Es como que hubo retracción y disminución en la abundancia. Bueno, ahí te está preguntando Andrea Tombari, que llegó un poquito tarde, dice, y si te pregunta si está registrado el bagre marino en Madryn o por la zona. Sí, es una, viste que hoy dije, bueno, podría seguirle hablando muchísimo. Hay los últimos años pescadilla, ya una especie que los pescadores de Rawson la incorporaron en lo que suelen pescar, es una locura para Patagonia. El bagre de mar, tenemos un registro acá en el Golfo Nuevo y en los campeonatos de pesca de costa de la zona de Rawson un montón, también impensable. Son especies muy típicamente bonaerenses y hacia el norte, de zonas más cálidas que esto, y sí, hay registro. Buenísimo. Ahí, bueno, felicitaciones, todos te felicitan y Daniela Ferrer está diciendo que den el curso, por favor, el de mapeo. ¿Sí? Ah, estaría re bueno porque, sí, estaría bueno. Es un re tema porque a veces cuesta enfrentarse solo a la computadora y descargar el track y con qué programa y sí, no si bien es sencillo, la mediación con el aparato, con la computadora, con los software, con los modelos de GPS, la verdad que yo mismo tengo gente como Gastón y demás que es esa gente que entiende, entonces te saca siempre el paso, pero bueno, estoy en un instituto de investigación, digamos, está ese conocimiento de especialidad, si no es propio, en el de la puerta al lado. Pero es verdad que para todo público sería un re lindo curso. Y re Bueno, lindo porque uno podría salir a mapear dentro del curso y mapear algo, lo que sea. Un muelle, un parque, lo que sea. sí, bueno, queda pendiente ese, entonces lo vamos a preparar, ¿sí? Te pregunta, Melvi te pregunta qué reloj o computadora usan, marca, modelo, algo en particular o lo que hay. No, en mi caso, yo soy bastante de madera, digamos, en la parte técnica de buceo. Yo de casualidad tengo una computadora Asunto Mosquito que te da hora, minuto y segundo, que es la primera computadora que tuve y hasta ahora funciona, tiene un montón de años, como 15 años, Asunto Mosquito. Eh, Así que es la única que uso y funciona, pero cualquiera que te dé hasta segundo, la única macana sería que el reloj no te muestre los segundos, porque ahí tendrías un registro de minuto a minuto y uno en un minuto se puede mover un montón de espacio. Bien. Ahí te pregunta Máquina,
dice si se pudo advertir algún aumento o disminución de especies en estos últimos años. Lo que vemos nosotros en un monitoreo que veníamos haciendo con Gastón, no de disminución de especies, sino al revés, o sea, se ven más especies por este corrimiento norte a sur, pero lo que sí vemos en muchos arrecifes es que cambian las tallas. En los arrecifes impactados desaparecen los bichos de tamaño trofeo, digamos. Hacemos un estudio en los arrecifes que en la temporada de ballenas es imposible que los pesquen porque no se puede navegar, antes y después de la temporada de verano, que es cuando se produce el impacto. Y de vuelta, la cantidad de animales es más o menos la misma, la cantidad de especies, no es que hay menos especies, pero desaparecen los animales de tamaño mediano grande, desaparecen, salmones, meros. Y eso tiene que ver con que son animales que crecen muy, muy lento y tardan mucho tiempo en recuperarse. El mero en particular, los tamaños trofeos de mero de 40, 50 centímetros pueden ser animales de 30, 40 años. Y del salmón no tanto, pero sí 10, 20 años. O sea, estás pescando una reliquia ahí viviente. Bueno, ahí Andrea te está preguntando si se puede comunicar con vos porque está trabajando con Bagre Marín. ¿Me Sí, escuchaste? sí, por supuesto. Acá tipeo en el chat mi mail. Y encantado. Francisco, ¿me escuchan a mí ahora? Sí. Y Sí, después está Gastón. el proyecto Arrecife, tenemos Facebook y Instagram y todo eso, ahí también se puede comunicar por si pierde mi mail o lo tipié mal o lo que sea. Ahí está. Ahí Cecilia hacía una pregunta al respecto, cómo funcionó la cámara con láseres en el río, qué onda la corriente. Y al respecto también había una pregunta al inicio de todo, no sé si había sido por privado o había salido para todos, que había hecho Gabriel, también que estaba relacionada con los láser y que le preguntaba a Alejo si con los láser pueden medir a los peces en la transecta y cómo hacían para no medir dos veces a un mismo pez. Y eso tenés que contestar vos, Gastón. A eso iba. Nada, ahí, sobre todo a lo que preguntaba primero Gabriel, ustedes me avisan si se corta. Con el equipo que mostró Alejo en esa imagen, una cámara de video de las antiguas en un estanco esos amarillos, con un sistema de láser montado, pudimos medir peces a lo largo de una transecta de forma lineal que se hacían por encima de los aleros. No era complejo, no era más complejo que un censo visual normal, y para no medir dos veces un mismo pez, me parece que el único recaudo que se tiene, por lo menos que nosotros aplicábamos, es el mismo que cuando uno hace un censo submarino, que es no frenar, no darse vuelta y nadar siempre en una misma dirección, a una velocidad constante, y contar siempre los peces que están por delante y nunca algún pez que viene desde detrás de donde estamos nosotros y nos pasa. Por lo menos con mi experiencia con el láser, no hubo inconvenientes, salvo algún que otro pez que se siente atraído a la luz o al puntero láser que pega en el fondo y tiene algún comportamiento particular. Pero lo normal es que funcionen bien. Y en particular en el río, la corriente fue un problema, por lo menos en el Chimehuín. Me tiré una parte bastante somera y siempre a favor de la corriente. Entraba en un punto, me dejaba llevar y en algunos lugares sí tenía que o agarrarme de una roca o darme vuelta. Y como mencionó Alejo en ese momento, los equipos que usamos en ese estudio en particular fueron los más reducidos posible. Tenía una cámara G12 muy chica con un sistema de láser y eso lo tenía atado al pecho con un cabito de seguridad por si en algún momento tenía que soltar las manos. No sé si ahora seguimos con alguna otra pregunta.
Ahí Carolina, de Cuba Dúa, pregunta si siguen con el estudio de marcación de peces o si finalizó. No, Caro, ¿cómo andás? No, de peces de arrecife, mi doctorado fue lo último y ahí tuvimos una buena idea, digamos, de que los meros y los salmones son muy fieles a un sitio, a un arrecife, una cueva. Eh, Tuvimos una idea de que hay parte de la población que migra en la etapa del invierno que va hacia zonas profundas, pero en una proporción queda en el arrecife todo el año. Y, y bueno, más cosas, pero ahí quedó. Lo que empezamos a poner esfuerzo es la marcación de tiburones, como que ese esfuerzo de trabajo de campo, de inversión de tiempo y de dinero, lo pusimos con los tiburones. Acá lejos tenemos otra pregunta también de Caro, que dice si migran los peces desde aguas someras a profundas en distintas estaciones del año. Sí, 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 eso estudié yo bastante. Sí. Hay una etapa que es, te diría que muy, muy centrado en el Golfo Nuevo, lo que estoy diciendo, en la zona de los golfos patagónicos, ¿no? Mediados de enero hasta junio, de poblamiento de las zonas costeras de mucha abundancia, o por lo menos cuando más abundancia se da, y después una caída drástica en la abundancia, hacia una migración hacia zonas más profundas. Cuando digo profunda es por debajo de los 20, 30 metros, tampoco es que van a mucha profundidad, en la época fría. Y las caídas de abundancia en los arrecifes más someros puede ser del 80, 90%, y nada, luego después de agosto, que es cuando el agua llega a un mínimo, empieza una recuperación lenta para de vuelta en enero, febrero tener un máximo. Es como un ciclo estacional. A Ushuaia Ahí, vamos a ir en cualquier momento, Mariano. ahí, Ale, en relación a la pregunta que contestaste recién a Carolina, Claudia preguntaba también si puede influir la influencia del aumento en la ondaria en los peces de arrecifes y en estas fluctuaciones de las que estabas hablando. Sí, también justo estudié eso a fondo. Con la Ondaria pasó dos cosas fundamentales, una buena y una mala desde un punto de vista antropomorfo, digamos, desde el punto de vista de un humano. Eh, Empiezo por la parte mala, es que los arrecifes de relieve bajo, cuando digo relieve bajo, es donde los agujeros, las grietas donde viven los salmones, los turcos, los meros, es de hasta 30, 40, 50 centímetros. En primavera, fin de primavera, incluso inicios de verano, se ven matadas con undarias de deriva. La undaria de deriva es la undaria que el grampón se suelta del fondo y queda arrastrándose en el fondo y colmata, llena esas cuevas y elimina un hábitat. O sea, entonces sí, hay un retraso en la colonización de estos arrecifes de relieve bajo hasta que la undaria no se degrada, básicamente. Es una pérdida de hábitat, lisa y llana. Eh, Pérdida de hábitat, por un lado, a causa de undaria parcial. Arrecife de relieve bajo. En los arrecifes de relieve alto no. Los agujeros son más grandes, las algas quedan en lugares más bajos y los arrecifes son poblados igual. Y por otro lado, lo que trajo Undaria es se llama en ecología ingeniero ecosistémico o formador de hábitat. Esto significa que la contextura misma del ser vivo genera hábitat, genera nichos ecológicos, genera lugares para otros animales. Entonces, en los grampones de Undaria, en el esporofilo, que es como el rulo que tiene abajo, en la lámina, generó una cantidad de espacio tridimensional gigante para poliquetos, cangrejos, semillas de mariscos, y aumentó mucho la oferta de alimentos para los peces de arrecife. En particular yo lo estudié haciendo observaciones focales con el turco, y el turco
actualmente en la época de Undaria preda más sobre Undaria, cangrejitos y cosas, que en el resto del ambiente. O sea, una buena y una mala, digamos, para los peces. Para el ambiente es todo malo, porque o sea, lo que había no hay más y se perdió, digamos, un tipo de ambiente por una invasión biológica, ¿no? Bueno, Alejo, por acá creo que, salvo que nos hayamos pasado alguna, no sé si alguien en particular quiere mencionar algo más, pero en el chat creo que están todas las preguntas, o por lo menos la mayoría. Por mi parte, agradecerle a Alejo la participación, bueno, y a la FA por la invitación y a la comisión, y contarles a todos que si tienen alguna pregunta o tienen ganas de ponerse en contacto con Alejo, conmigo, con parte del grupo que trabaja en ecología de peces, que pasen por el Facebook. Tenemos un Facebook que se llama así, Proyecto Arrecife, ahí Alejo muestra el loguito de la remera, y ahí nos podemos seguir en contacto para cualquier otra cosa. Ahí hay una pregunta también de Carolina, y les recuerdo, como pone Alejo ahí en la diapositiva, el miércoles que viene, a las 20 horas, una charla sobre algas, muy interesante, que va a dar la doctora Paula Raffo, que también es parte de CONICET y está acá en la ciudad de Puerto Madryn. Carolina preguntaba si disminuyó la población de pejerrey. Vos sabés que esa pregunta no te la puede responder nadie, por lo menos desde el ámbito científico. Lo único que te puedo decir yo es que son poblaciones muy, muy variables. Las especies de vida corta dependen mucho del momento en que ponen los huevos, el éxito que tengan los huevos. Hay años que cuando liberan los cientos de miles de huevos tienen, no sé, condiciones ambientales, situaciones favorables y tienen gran éxito. Entonces vienen años de mucha abundancia, como vino ocurriendo con el langostino, por ejemplo, últimamente. Y años malos donde en el momento que liberan los huevos, las corrientes, la situación es mala, hay años de poco pejerrey. Desde el ámbito científico te digo porque no hay nadie mirando, no hay nadie midiendo, no hay nadie tomando datos. Posiblemente un buen pescador pueda decir más que yo. Bueno, creo que por acá no hay más preguntas. Ahí Nicolás Ciarlo quería mencionar algo, no sé si también Francisco. Bueno, si puedo empiezo yo. Creo que estamos bien todavía de tiempo, no voy a exceder. Bueno, en primer lugar, felicitarte, Alejo, excelente la presentación, muy, muy interesante, muy clara. Aprendí muchísimo, la verdad que genial. Me gustó sobre todo también el tinte que le diste más humano, cultural e histórico en algunos aspectos con respecto al mundo. Eso la verdad que estuvo lindo, por lo menos a nivel personal me gustó mucho. Y bueno, yo soy arqueólogo especializado en naufragios, arqueólogo marítimo, seguramente varios me conocen, pero también he tenido la oportunidad de estudiar historia de la ciencia y epistemología, que para los que no son del ámbito científico, básicamente es toda una disciplina que se desprende de la filosofía y tiene que ver con los fundamentos y la trayectoria de las distintas ciencias a lo largo del tiempo. Y aunque el 90% de mis intereses y mis esfuerzos están enfocados en la arqueología, siempre estoy también con un ojo en otras disciplinas, tanto desde el punto de vista metodológico como teórico, y siempre me sorprendo cada vez más la unidad que hay en la ciencia, que un poco en parte se ha perdido porque las disciplinas se han ido especializando, se han ido separando en función de sus objetos de estudio, han ido desarrollando determinados métodos especiales para poder estudiar ese objeto y han seguido un camino aparte, pero tenemos y encontramos, pese a las distancias que hay, en este caso, entre la biología y la arqueología, muchos puntos en común. Esta charla no hizo otra cosa que reforzar esta idea que ya tenía de antes, por lo menos en términos de la técnica, ¿no? Entonces, de la técnica en cuanto al mapeo y el registro de especies o, bueno, de restos arqueológicos debajo del agua. Y en este sentido quería hacer un breve comentario, una reflexión en torno a la técnica, en función de lo que comentaste vos, Alejo.
y que tiene dos componentes. Por un lado, realmente resaltar cómo has logrado orientar tu presentación hacia el uso de técnicas muy sencillas. Hay en el imaginario popular, o en general hay cierto mito de que la ciencia que se hace en el agua requiere de grandes presupuestos, financiaciones privativas para contextos como el nuestro, en Sudamérica o en Latinoamérica, pero la verdad es que se puede hacer ciencia, se puede hacer investigación con herramientas sencillas. Obviamente, si tuviéramos más presupuesto, mejor, por cuestiones obvias. El no contar con estos grandes presupuestos no impide que podamos hacer ciencia, y creo que lo has demostrado muy bien, con elementos sencillos pero bien orientados. Y en ese sentido, quiero decir lo segundo, que tiene que ver sobre todo, de nuevo, para los que no son del área de ciencia, pero son del área del buceo, que tengan en cuenta que en esta presentación Alejo se enfocó en la técnica, ¿no? Y la técnica como tal, como la metodología científica, es una pequeña parte del trabajo científico. Es importantísima, es muy importante, pero el trabajo del científico no empieza con la técnica ni termina con la técnica. Es decir, que la técnica está en un punto preciso de una serie de actividades que realizamos, pero antes esta técnica depende de una pregunta, un interrogante, una problemática que hay que responder, que el científico necesita dar cuenta, necesita explicar o interpretar la sociedad o el mundo natural, y en función de estos interrogantes y en función de un marco teórico, en función de ciertos antecedentes de investigación, plantea una metodología para desarrollar esa investigación y plantea una técnica. Entonces la técnica depende de cuestiones y depende de aspectos que la anteceden, pero que son sumamente importantes. Porque la técnica puede parecer sencilla, y muchos de ustedes pueden creer que cualquiera puede manejar una cámara de fotos, ¿cierto? Cualquiera puede arrastrar la tabla de body que mostraba Alejo con el GPS. Eso se puede aprender, eso es sencillo, pero la aplicación tiene que ver con ciertas ideas y con cierto objetivo. Y esto es lo que hace, o es un elemento fundamental de la ciencia. Y luego de la aplicación de esa técnica viene una instancia ulterior, que es igualmente importante, que tiene que ver con el análisis de los datos. O sea, todos esos datos que se recaban en el campo, luego tienen que ser analizados de una manera sistemática, en función de esas ideas, en función de la investigación, y a partir de ese análisis se hacen interpretaciones y se da una explicación, una respuesta a ese interrogante original. Esto Alejo no lo mostró, pero es parte también del trabajo científico, y es lo que él hace y lo que hacen colegas, biólogos, arqueólogos y otros especialistas que trabajamos en ciencias vinculadas con los ámbitos acuáticos. Básicamente quería resaltar esto, por un lado, la simpleza de muchas veces de las técnicas que usamos, pero por otro lado tener en cuenta que estas técnicas simples vienen acompañadas de un contexto mucho más complejo, si se quiere, que hace a la investigación, ¿no? Que es lo que aprendemos en la universidad y luego después de muchos años de práctica en el campo. Así que, bueno, felicitarte nuevamente, Alejo, muchísimas gracias. Lo mismo, Gastón, muchas gracias y buenas noches a todos. Bueno, Nico, muchísimas gracias. Bueno, en nombre de la Federación Argentina, le damos las gracias a los disertantes. También está presente en la charla el doctor Genzano, que es el director de la Comisión de Biología. Y bueno, esta fue la tercera charla del ciclo de 6 charlas de la Comisión de Biología, así que los esperamos los próximos miércoles, los 3 próximos miércoles, para ver las charlas que siguen. Desde ya, muchísimas gracias a todos y bienvenidos a la próxima charla. Gracias a todos. Que tengan buenas noches. Hasta luego. Saludos, doctor Genzano. Nos vemos.